La Corte Provincial de Justicia del Guayas está en crisis. A la carencia de materiales como papel y tinta de impresión y la falta de pago a funcionarios, se suma que 7 jueces se encuentran detenidos por el caso Purga. ¿El sistema de justicia del Guayas se detiene? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Julio César Cueva, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes. Un placer. Gracias a ustedes por invitarnos. Tras los casos que investiga la Fiscalía, ¿el sistema de justicia se encuentra paralizado en el Guayas? No, se encuentra un poco atrasado más de lo normal, pero no necesariamente paralizado. Tanto así que yo el día de ayer que pensé que no iba a tener una audiencia porque 2 de los 3 jueces están procesados y detenidos, contra todo pronóstico tuve la audiencia. Hubo jueces que los están reemplazando, de tal manera que pienso que detenido no está, pero sí se complica un poco porque usted comprenderá que trabajar con la tercera parte de los jueces es bastante complejo. Creería que sí va a notarse un atraso más allá de lo normal, y eso sí es realmente lamentable porque hay gente que ha esperado meses por una audiencia. Claro, a ver, la sala provincial tiene 15 jueces, 5 tribunales, a la que por traslados y renuncias ya le faltaban pues 2 integrantes, entiendo, ¿no? Antes de las detenciones que se registraron por los casos de corrupción. Ahora se ha quedado solo con 8 jueces tras la renuncia reciente de otro magistrado. ¿Qué sucede entonces con los casos? Usted dice que no está paralizado el trabajo en la Corte del Guayas, en la sala, en sus salas, pero ¿qué sucede con estos trámites que estaban haciendo los jueces que hoy están detenidos y los que han renunciado? ¿Qué pasa con todos esos procesos? ¿Cómo se debe proceder? Automáticamente es como cuando usted tiene una audiencia y un juez pide licencia o permiso, sale de vacaciones. Si la audiencia no se ha instalado, ¿verdad? Se sortea en ese momento un juez que conforma la sala o la completa y se hace la audiencia. Salvo que se haya reinstalado, es decir, ya se instaló con un juez y ese juez ya no está. Ahí lo único que cabe es esperar a ver si se resuelve la situación del juez o declarar la nulidad de la audiencia y volverla a hacer. A ver, pero de los 15 solo quedan 8. Entonces, ¿los 8 restantes tienen que darse abasto con todos los procesos de los demás? Claro, y ahí lo que va a pasar es que algunas audiencias por tema tiempo se van a cruzar, no se van a poder hacer, tendrán que reagendarlas, pero hablar de paralización no. Pero doctor, de atraso, esto sí, no porque significaría... por ejemplo, si antes habían 10 audiencias en un día entre todos, habrán 5. Pero a ver, este retraso que usted plantea, si bien, como dice, no es que está paralizado, pero sí va a haber un retraso. Y recordemos que nuestras cortes ya tienen retraso siempre. Normalmente aquí los procesos judiciales duran años, a menos que algún político tenga algún interés. Pero estos retrasos que se van a dar con pocos jueces ahora, casi prácticamente la mitad, ¿esto significa una vulneración del debido proceso o no? Del debido proceso no, del plazo razonable probablemente, pero ni tanto así porque es una situación que no depende de los jueces. Aquí la preocupación es otra, que si usted tiene una apelación de un sobreseimiento y no se resuelve en 60 días, se confirma el sobreseimiento. Entonces los jueces van a tener que darle prioridad a aquellos casos en donde pudiera darse una situación de impunidad en razón de que se vencen plazos legales y no se resuelve la apelación antes del vencimiento de esos plazos. De tal manera que la judicatura va a tener que poner gente a trabajar para poder dirimir qué casos tienen prioridad y poderlos reagendar de tal forma que se lleven a cabo esas audiencias. Mientras, entiendo, la judicatura está buscando una solución que espero no pase de esta semana para designar, creo que iban a pedir 2 o 3 jueces de los de anticorrupción o algo por el estilo para ponerlos a trabajar acá. Eso pueden hacer, de tal manera que ir completando un poco la plantilla, pero en todo caso es cómo se está trabajando actualmente, le digo porque yo sí he tenido audiencias que pensé que no se iban a dar porque 2 de 3 estaban afuera, sin embargo se dio. ¿Y qué otras afectaciones podría generar en la ciudadanía la falta de jueces en el Guayas? El problema es en los casos de las audiencias que estos jueces ya se instalaron y por razón de tiempo los jueces suspendieron la audiencia para reinstalarse y el juez cayó preso. En ese momento solo hay 2 soluciones, o esperar a ver si el juez resuelve su problema y reinstala la audiencia, lo que puede pasar hasta un año, ¿verdad? Por el tema de la prisión preventiva,
o simplemente se conforma una nueva sala, declaran la nulidad de la audiencia y tienen que convocar para hacer la audiencia nuevamente desde cero. Eso evidentemente les va a causar un atraso mayor porque van a la cola de las audiencias que tienen prioridad conforme a la ley, porque tienen plazos que generan vencimientos, como por ejemplo la ejecutoria de un auto de sobreseimiento. Entonces, ahí hay un perjuicio obviamente para el ciudadano que está esperando justicia durante mucho tiempo y no la va a poder obtener hasta que esta situación se resuelva. Ahora, doctor, yo leía que además de todos estos problemas por la falta de jueces debido al trabajo de los casos que investiga la Fiscalía, leía en primicias que habían jueces que aseguraban que no tienen ni siquiera material para imprimir. Además decían que el personal de limpieza está impago por más de 4 meses. ¿Esto a quién le corresponde? ¿El Consejo de la Judicatura es el responsable directo de la administración de los recursos de las Cortes Provinciales? Eso que usted me dice es en todo el país, esto no solo en Guayas o en la Corte Provincial, eso en todas las unidades judiciales de Guayaquil, y le aseguro que de todo el país. Y eso es responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Es más, no solamente eso, vamos a algo más grave. No funcionan los aires acondicionados. Y usted va a una sala de audiencia y en algunas unidades no hay ni siquiera ventanas que se pueden abrir. Y usted se imaginará cómo es Guayaquil en invierno. Entonces, estamos hablando de que el servicio desde ese punto de vista incluso es pésimo. No sé si sea un tema de recursos, no lo sé, pero eso que usted dice es a nivel nacional y es en todas las unidades judiciales. Ahora, en la sala de lo penal de la Corte de Justicia del Guayas están pendientes la resolución de casos ligados con el narcocriminal Adolfo Macías, alias Fito, o también con Daniel Salcedo, sentenciado a lavado de activos. También se conocen casos de prevaricato contra algunos jueces. Y si bien la investigación de el caso Metástasis y su extensión en purga ha hecho que se identifiquen a los jueces que vulneraban el sistema de justicia para favorecer a ciertos delincuentes o procesados, ¿qué sucede con los grandes casos que reposan en la Corte del Guayas, como los que le acabo de mencionar? Bueno, aquí más allá del, por así decirlo, el tamaño, la importancia del caso, la prioridad siempre va a ser los plazos legales por 2 razones. Uno, el caso que le mencioné de los sobreseimientos que se van a ejecutoriar, que dejarían en impunidad algún caso de estos, probablemente. Y lo otro que es grave es que, salvo que sea un caso por el que por el delito no prescribe el ejercicio de la acción penal, el tiempo está corriendo. Y entonces, si el tiempo está corriendo, el problema que va a tener usted es que va a tener el inconveniente de que... Se le está yendo el audio, doctor. No le estamos escuchando. Parece que se le cortó el audio o se le bajó porque le escuchamos muy bajito. Le escucho muy lejos. Yo creo que su micrófono, no sé si está con micrófono, pero algo pasó que el audio está muy bajo. ¿Me escucha ahí? No, muy bajo. Le voy a hacer que de producción le llamen directo a su teléfono, doctor, para poder continuar con la entrevista. Nos acompañaba Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre lo que está sucediendo en la Corte Provincial del Guayas, en donde de los 15 jueces que deberían estar, están solo 8 debido a lo que ha sucedido mayoritariamente con el caso Metástasis y Purga, en donde al parecer hay jueces que estarían cometiendo varias irregularidades, beneficiando a ciertos procesados. ¿Y qué es lo que está pasando en ese sector? Conversábamos que hay... lo que principalmente puede suceder es que por el tiempo que no se van a abastecer estos 8 jueces en poder abarcar lo que hacían 15, si ya para los 15 era difícil y dejaban casos demorándose mucho tiempo, pues ahora van a demorarse los casos, pero sin embargo no se ha paralizado el trabajo de los procesos que se están llevando justamente en esta sala. Vamos a ver si podemos conectarnos de nuevo con el abogado. Él decía que, bueno, ahí está. ¿Ahí lo tenemos? Sí, ahí está. Le decía yo que el problema también es que en los otros casos que por alguna razón no se hacen las audiencias, el tiempo de prescripción sigue pasando. Y si se demora mucho, va a haber un momento en que la parte va a decir, bueno, esto tenía un plazo de prescripción de 5 años, ya pasaron los 5 años, ya no me pueden seguir persiguiendo la acción penal, y hasta ahí llegó. Y ahí van a haber probablemente muchos casos en la impunidad, porque hay muchos casos que probablemente
desde que se inició la formulación de cargos hasta el día de hoy, ya están por transcurrir los 5 años, los 7 años, los 10 años del ejercicio de la acción penal, y mucha gente se va a beneficiar de esas prescripciones. Entonces no es fácil el trabajo, porque hay que ver los plazos de los sobreseimientos para hacer las audiencias, los plazos de los que están por prescribir los delitos para hacer las audiencias, ¿verdad? De tal manera que es urgente que el Consejo de la Judicatura ya ponga unos reemplazos que tengan la jurisdicción y la capacidad y la competencia para poder... y la probidad también, para que no pasemos por lo mismo, ¿no? Y la probidad también, que es importante. ¿Se podrá medir en tan poco tiempo con esta urgencia la probidad de los jueces que vayan a ser suplentes? Ese es otro trabajo y eso va a tomar mucho tiempo, y de hecho parte de las reformas que van a tener que hacerse es que, por ejemplo, en la Corte Nacional hay conjueces, en Corte Provincial no hay conjueces, en jueces de primer nivel hay banco de elegibles, en Corte Provincial no hay banco de elegibles. Entonces, esas correcciones por la eventualidad de que esto vuelva a suceder, y no me refiero a que vuelva a suceder que haya más jueces presos, puede darse, yo espero que nunca pase, una situación de la naturaleza que haga que un edificio colapse y tengamos jueces que no puedan asistir por alguna razón. Vamos a necesitar a alguien que los reemplace. Una pandemia pudiera ser que se requiera reemplazar varios jueces. Entonces, ante esta situación creo que ya hay que tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder. Debería haber un banco de elegibles y también debería haber un banco de conjueces para eventualidades como estas. Hay muchas cosas que se debieron hacer y no se hicieron, y por eso estamos en con estas consecuencias. Pero, por ejemplo, los casos de corrupción que ahí reposan tendrán que ser resueltos de todas maneras en la misma corte, es decir, ¿no se pueden transferir a otra corte? No, porque existe lo que se llama la competencia territorial. Y para eso no hay cómo. Se pueden cambiar los jueces por obvias razones, pero el caso a otras cortes no se pueden ir. Ahora, doctor, para finalizar, sí me gustaría saber su opinión, si usted considera que existen las garantías de que la Corte Provincial del Guayas haya sido saneada en su totalidad, o eso prácticamente es imposible por los tentáculos de estas redes de corrupción. El sistema judicial no está saneado, y se lo voy a decir con toda frontalidad, Gisela. Lo que ha descubierto el caso Metástasis y el caso Purga son dos caras de la misma moneda. La una, la influencia del narco en la justicia, y la otra, la influencia de la política en la justicia, de lo cual todos sabíamos, solo que lo que no había era la evidencia tangible. Hoy existe la evidencia tangible. Pero en ambos casos yo le digo que esa es la punta microscópica, y quiero ser claro en esto, microscópica del iceberg, de tal forma que estamos muy lejos de acabar con esta situación, que no tiene necesariamente que ver solo con la justicia, hay que decirlo. Esto ocurre en toda la función pública, y también hay que decirlo, y no es una manera de defender jueces o fiscales, pero siempre hablamos de los jueces y los fiscales, y yo quisiera saber cuándo hablamos de los abogados, que hacen de intermediario en los actos de corrupción. Eso es muy cierto. Cuando hablamos de los particulares que ponen la plata para los actos de corrupción, de ellos no hablamos nunca, ellos les hacemos homenajes. Dar clases en las universidades. Entonces creo que habría que hablar más bien de la mentalidad del ciudadano ecuatoriano, que es la que hace que el sistema corrompa. Si usted mañana importa jueces de Dinamarca, le aseguro que a los 2 días se van. No aguantan un sistema en el que la gente está acostumbrada al abogado que conoce al juez y no al abogado que conoce la ley. De tal manera que el problema es generalizado a nivel de sociedad también. Tiene toda la razón, doctor. Y además que esos son los abogados que luego llegan a esos cargos, o a ejercer de jueces o a los cargos públicos en diferentes instancias del Estado. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Nos acompañó Julio César Cueva, abogado penalista.